Bueno, estamos de vuelta, estamos en línea ya con un grande de la economía, aparte un amigo mío y también una de las personas que me ha ayudado mucho y me ha empujado mucho en este mundo mediático, Ramiro Castineira. ¿Cómo estás, nene? Ramiro, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Manuel? Ya, Gustazo charlar con vos. gracias por nuevamente estar por acá. Desde ya te comprometo a que la próxima vengas en vivo. Así que bueno, escuchame una cosita, hiperinflación. Te escuché hablar un poquito de lo que viene, en principio coincidís, o al menos eso es lo que interpreto, que este espiral inflacionario se puede empeorar y bastante. Contame un poquitito qué es lo que estás viendo vos. A ver, ¿a qué situación estamos llegando? A un Estado que tiene un déficit fiscal, yo lo estoy calculando más o menos, el del gobierno nacional serán 4 puntos del PBI, ¿no? Es decir, eh, este monto, obviamente, es muy probable que se extienda en la magnitud del default y por lo tanto el próximo gobierno esté, no sé, con un déficit base caja de 2 puntos del PBI, suponente. ¿Por qué? Porque va a haber 2 puntos del PBI de intereses que no se van a pagar. El próximo gobierno no va a pagar los intereses. Realmente lo veo muy difícil. Por lo tanto, le quedan 2 puntos del PBI para financiar. Y dado que no va a tener financiamiento alguno, ahí estamos hablando de que muy probablemente termine apelando a la maquinita. Entonces va a estar emitiendo para financiar un déficit fiscal piso de 2 puntos del PBI. Ahora, si le quieren poner plata en el bolsillo de la gente, quizás el déficit fiscal va a ser mayor. Ahora, escuchame una Entonces, ¿en cosita, qué no situación te hay... estás encontrando? ¿De que Argentina? Te escucho. No, digo, no hay manera de salir de esta lógica donde o nos endeudamos hasta no poder pagar o emitimos hasta que nos revienta la inflación. Digo, no, ¿por qué no podemos salir de esta lógica? Esa es una decisión política que Argentina la está esquivando desde hace 70 años. O sea, no, y no creo que el próximo gobierno sea quien decida salir de esta lógica. De hecho, todo lo contrario. El panfleto que está circulando sobre esos son 118 páginas donde el peronismo está anunciando cuáles son algunos lineamientos de la política económica, es peronismo vieja escuela. Y el peronismo vieja escuela te lleva a que la inflación sea parte estructural de la gestión pública, ¿no? Consecuencia, no espero, obviamente que también en un contexto electoral se habla mucho, se hacen muchas propuestas que a veces quedan en la nada y no hay que tomar tan al pie lo que se dice, pero realmente la historia también habla, ¿no? Porque finalmente el kirchnerismo ya gobernó el país y terminó utilizando fue en quien trajo nuevamente el retorno de la inflación a la Argentina. Así que me llamaría la atención de que le den pelea a la inflación, o me huele de que no, me huele de que no. Pero bueno, a ver, quiero ir al tema de la hiper. Para el tema de la hiper, vos fíjate que Argentina, una vez que, en este momento ya hace unos cuantas, más de una década que Argentina está ya en 2 dígitos de inflación. Tranquilamente ahora podemos llegar a escalar a 3 dígitos de inflación. Vos fíjate que el Rodrigazo en su momento fue quien inauguró los 3 dígitos de inflación en Argentina, y de ahí hasta la hiper hubo un montón de tiempo. Entonces, lo que sí puede haber, o no descarto para nada, que Argentina siga acelerando y aumentando la tasa de inflación. Todavía no una hiper, porque para una hiper necesitas dos cosas. Primero, un déficit fiscal monstruoso, y ya te estoy hablando de que un déficit fiscal que aún si dejan de pagar la deuda, quizás lo bajan al gobierno nacional, termina con un déficit de 2 puntos del PBI. Después, vaciar completamente el Banco Central, que si bien el Banco Central siempre está al límite, tenés de que el saldo comercial, después de esta tremenda recesión que se comió la Argentina, está en casi, va a morder los 20.000 millones de dólares. O sea, el saldo comercial de Argentina para el año que viene va a ser muy grande. Entonces
dudar de que Argentina termine en hiper. Por lo menos, o sea, estoy advirtiendo que hay un par de vallas de contención. Si después se pasan, sí, esto termina mal. Igualmente, lo que sí te estoy anunciando es que es muy probable que esto acelere la inflación. Y después el punto no menor acá, que es el tema de las tasas de interés. Porque las tasas de interés, si las van a bajar muy rápido, es muy probable de que muchos pesos quieran ir al dólar. Si quieren ir al dólar rápidamente, van a tener una situación complicada, donde el paralelo se te va a escapar, y pueden, por lo tanto, empujar también finalmente al oficial y, por lo tanto, a generar una espiral que acelere notablemente la inflación. Así que de esos riesgos de 3 dígitos de inflación, sí. Yo tengo en la cabeza, y la verdad que es subjetivo, para mí hiperinflación son 4 dígitos de inflación. De hecho, si vos preguntás a un argentino cuándo tuvo inflación, cuándo tuvo hiper, fueron los periodos de 4 dígitos. Después se pasó todos los 70 con 3 dígitos de inflación y jamás dijo que eso era hiper, ¿no? Entonces, por una cuestión subjetiva de dónde ponemos la vara, bueno, yo subjetivamente pongo la vara en 4 dígitos. Eso no implica de que 3 dígitos de inflación no sea una locura a la cual Argentina está con un creciente riesgo, producto de un déficit fiscal monstruoso y un déficit cuasi fiscal también significativo. Porque yo te hablaba de los 4 puntos del gobierno nacional, pero el déficit cuasi fiscal son 2 puntos. Entonces vos ya tenés ahí 6 puntos de déficit, que el default de la deuda te comerá 2. Entonces vos todavía tenés 4 puntos de déficit fiscal para ver cómo lo vas a financiar. Si le das a la maquinita, olvídate, caminás derecho a 3 dígitos de inflación. Ahora, sin embargo, lo que vos decís, que de hecho lo hemos charlado en otras oportunidades y que de hecho lo transmitimos en las redes, digo, es increíble que todavía la gente piense que de este problema argentino se sale con más dinero en el bolsillo, ¿no? Que se sale con el inflador en el consumo. ¿Por qué pensás que o somos nosotros el problema, que no nos sabemos expresar, o la casta política ha hecho los deberes tan bien que la gente está enceguecida en esta idea de que todo se soluciona detrás de un escritorio con un decreto presidencial? Mirá, es la suma de 2 cosas. Primero, de la cultura, del rol del Estado que tiene, del rol que considera que tiene que tener el Estado en la economía, ¿no? En los países desarrollados, el rol del Estado es nada más ser el garante de las libertades individuales y económicas de todos los ciudadanos. En Latinoamérica y en Argentina en particular, salimos de ese rol, y el rol para el Estado, o sea, el rol que le asigna la gente al Estado, que sería la manera correcta de decirlo, es de un Estado paternalista. El Estado te tiene que cuidar, y a punto tal de que te tiene que dar cucharones de gasto público en la boca, ¿entendés? Entonces vos fíjate cómo se pervierte directamente el rol del Estado. En un Estado de garantes de libertades individuales y económicas no tiene que gastar un mango, porque lo único que tiene que ser, tiene que velar por la seguridad y por la justicia. Y no obstante, el Estado paternalista es un Estado que tiene que estar gastando para mantenerte directamente, y entonces tenemos 17 millones de personas que viven de un cheque del Estado. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque te trata como idiota, porque directamente te considera que vos, aunque seas sano y adulto, vos no podés trabajar, ¿no? Y eso tiene otro trasfondo, porque en rigor Argentina, cuando decidió no sumarse a la globalización, a propósito porque el populismo solo sobrevive en economía cerrada, la economía se estanca, deja de crecer, te estoy hablando de los últimos 70 años, como se estanca y deja de crecer, la sociedad le dice, hace algo, en ese hace algo, como no van a abrir la economía, lo único que se le ocurre es gasto público, y el gasto público termina, entonces terminás en un círculo perverso, que por querer una economía cerrada terminás estancado, por estar estancado terminás aumentando el gasto público, por estar aumentando el gasto público, terminás en un proceso inflacionario, y ahí tenés los 70 años de Argentina. Economía cerrada, gasto público e inflación. O sea, es un círculo vicioso de que, si bien nosotros cambiamos, pasamos, ¿no?, de dictaduras a democracias, y dentro de democracias distintos partidos políticos, y no obstante, lo que nunca cambiamos en estos 70 años
es el modelo económico que arrancó con el primer gobierno de Perón. O sea, el Estado paternalista que tiene que hacer absolutamente todo, mientras pone una muralla alrededor de la Argentina, eso lo creó el peronismo y nadie lo pudo cambiar. De hecho, pues si no, preguntarle a Macri, que tampoco lo pudo cambiar. Macri, ¿crees que pudo, que no quiso, que no estuvo a la altura de las circunstancias? O te cambio la pregunta, si tendrías que rescatar algo del gobierno de Macri, suponiendo que este sea su único mandato, ¿qué cosas rescatarías? Mira, lo mejor que hizo Macri lo hizo el primer día, que es sacar a Cristina y abortar el lanzado proyecto socialista que tenía la Argentina. De eso no hay duda, de que Argentina abortó un lanzado proyecto socialista. No sé si eran conscientes o no de lo que estaban haciendo, pero bueno, Argentina estaba en una situación ya donde si no funcionan los precios, ¿no? O sea, con las regulaciones, sobre todo los precios de la economía, principalmente las cambiarias y lo que eran las regulaciones comerciales que directamente te aíslan, si no funcionan los precios, si no funciona el comercio internacional, vos te alejás de las costas de una economía capitalista y te vas acercando hacia las costas de una economía socialista. Por supuesto que quedó a mitad de camino, no terminó siendo eso, pero justamente el timonazo, ¿quién lo pegó? Lo pegó Macri. Ahora me decís, ¿y llegó a las costas del capitalismo? Pero ni por casualidad. Argentina no llegó, se fue de ahí desde, no sé, ya sabemos muy bien que Argentina empezó a hacer este camino en 1930, 1940, y no cambia el rumbo, ¿no? Se te queda boyando a mitad de camino y la única vez que aceleró con ganas fue con Cristina, o por lo menos en su último periodo, donde vos decís, bueno, ¿para qué? Ya miro para atrás y ni siquiera veo las costas del capitalismo, porque si tengo un Estado que regula absolutamente todo, te miente en la cara y destruye todas las instituciones públicas, y tiene un déficit fiscal monstruoso, y lo principal, si no funcionan los precios, en una economía que no funcionan los precios, colapsa la economía. Si no tenés precios, no tenés inversión. A ver, si no tenés precios, no tenés mercado. Si no tenés mercado, no tenés inversión. Si no tenés inversión, el colapso va a llegar en el tiempo en que vos te comas el stock. Y una vez que te comiste el stock, aparece el hambre y la pobreza. Y Argentina estaba claramente en todo ese escenario. Así que si nuevamente a tu pregunta me decís qué es lo mejor que hizo, abortar el proceso socialista. ¿Logró otra cosa más? No, de hecho, después con el gradualismo intentó achicar el gasto público y obviamente es evidente que fracasó. Y muchos economistas le decían, mirá, la magnitud del déficit fiscal que heredás, con gradualismo no vas a llegar, se te va a agotar el cupo de la tarjeta de crédito antes de que llegues a acomodar las cuentas públicas. Y bueno, finalmente fue eso. Argentina agotó la tarjeta de crédito financiando los déficits que le dejó Cristina. Algo lo achicó el déficit fiscal. A ver, para ponerlo en números concretos. Cristina se fue con 10 puntos de déficit fiscal. Estos eran 6 del gobierno nacional, 7 del gobierno nacional, 2 del Banco Central y 1 de las provincias. Eso suma 10 puntos del PBI de déficit. ¿Y con cuánto se va? Y se está yendo más o menos con 6 puntos del PBI de déficit. Es decir, que son 4 del gobierno nacional, como te contaba, más 2 del Banco Central y 0 de provincias. Es decir, el déficit lo bajó de 10 a 6, y no obstante se le acabó la tarjeta de crédito y bueno, y arrancó la crisis por esos 6 puntos del PBI. Y ahora me huele que Alberto Fernández, si finalmente él es el presidente, lo primero que hace es el ajuste y no lo va a hacer por los acreedores de Argentina. No viene por hablan de los medios, te hablan de un esquema al uruguayo, una negociación uruguaya, y la magnitud del default que se está avecinando es muchísimo más grande que eso. Ahora, vos recién dijiste, que yo concuerdo con que una de las cosas que hizo bien Macri, o si se quiere el resultado de las elecciones del 2015, fue terminar con ese proyecto socialista que tenía el kirchnerismo. Ahora, el 10 de diciembre probablemente vuelva el kirchnerismo. ¿Considerás que va a volver en la misma forma y en la misma magnitud de lo que fueron esos 12 años? ¿Pensás que va a ser un
una especie de kirchnerismo New Age, o como le llaman, un Alberto más parecido a Menem que a Cristina y a Néstor? ¿Pensás que va a ser algo completamente diferente? ¿Qué es lo que te esperás si Alberto llega a la presidencia? Mira, esa pregunta está abierta y no va a tener respuesta incluso hasta el último día de gestión de Alberto. No, no los primeros días, hasta el último día, no. ¿Por qué? Porque la confianza del kirchnerismo gobernó 2 años el país. La confianza con el kirchnerismo en particular está colapsada. La confianza de los mercados con el kirchnerismo nunca va a retornar. No es que si hacen 3 meses la cosa bien quizás retorna, no. Porque bueno, te tenés que hacer cargo de tu propia historia. Y ellos que gobernaron dos presidencias enteras, ¿no? Bueno, 3 con la de Néstor. ¿A qué punto voy con esto? De que si vos me decís, ¿qué kirchnerismo viene? O porque vos decís que Alberto Fernández no es Cristina, está bien, pero es su compañera de fórmula. Y vos mirás para el costado de Alberto está Cristina. Mirás para atrás y está todo el equipo de Cristina. Y mirás para afuera y están todos los amigos de Cristina. Es decir, lo primero que hizo Alberto Fernández cuando Cristina le hace la veña a Alberto Fernández y lo suma a la fórmula, lo primero que hace es ir a Brasil a sacarse una foto con Lula en la cárcel. Y después el punto no menor de no reconocer la desgracia y el desastre humanitario que está sucediendo en Venezuela, bueno, te pone del lado de la vereda donde no pega el sol. Claro, de todas maneras, entonces, eso asusta a los mercados. No, ni hablar. Lo que pasa es que también a mí la única esperanza que me da a que esto no se va, o a que el kirchnerismo puro y duro no se va a repetir, es que las condiciones son distintas, ¿no? No es lo mismo el 2003 que hoy. Me parece que hoy la situación es mucho más grave, y la sociedad es mucho más intolerante con determinadas cosas. Es como de lo único que me agarro como para creerme que se viene un país que tal vez pueda ser un poco mejor de lo que venimos viviendo en los últimos 20 años. Mirá, sí, te entiendo el punto. A veces escucho esa frase de que no hay espacio para hacer populismo, pero realmente no comparto esa frase. El populismo no se agota nunca. Si vos querés hacer populismo, si la economía vale hoy 400.000 millones de dólares, es que vos tenés 400.000 millones de dólares para hacer populismo. Porque si hay algo que hace un Estado, un Estado que quiere hacer populismo, lo primero que hace es manotear. Y evidentemente todavía hay plata para manotear si esto vale 400.000 millones de dólares nada más que de flujo. Y de hecho te pongo un claro ejemplo, y muy fácil, y lo peligroso que es. Desdoblamiento cambiario, vamos derecho a profundizar lo que es las regulaciones en el mercado de cambios. Ahora, si sobre eso instauran el IAPI, vos le sacás la billetera al campo, directamente. El productor jamás va a haber un dólar, y todos los dólares siempre quedan a mano del sector público. Entonces, vos fíjate que con solo instalar el IAPI, una locura de esa dimensión hace que de repente consigan billetera para hacer populismo, obviamente colapsando la producción en Argentina. No es que eso es gratis, siempre eso es una espiral hacia abajo, pero bueno, la billetera se la sacan, ¿no? Entonces, por eso no me gusta esto de que ya ahora, como tocamos fondo, o como ya el crédito del FMI se nos agotó, ahora los argentinos van a ser racionales. No son racionales hace 70 años, y de hecho hace 70 años tampoco en todos esos periodos usualmente no tienen crédito externo. Entonces, ¿por qué voy a pensar de que ahora el argentino va a cambiar? ¿Y cuál es tu mejor escenario para un gobierno kirchnerista o para un gobierno de Alberto? Si es que tenés un mejor escenario, ¿no? Por ahí me decís, no, mira, la verdad es que vamos directo a chocarnos contra una pared a 500 kilómetros por hora. Bueno, es válido también. No, a ver, te diría, la profundización del default es casi un hecho. El kirchnerismo no tiene financiamiento externo, no tuvo. Durante sus 3 periodos de gestión, el único bono que le colocó fue a Venezuela. El resto fueron renegociaciones de la deuda que estaba en default. Y después la otra plata que consiguió fue el swap chino a cambio de una base en el medio de Vaca Muerta. O sea, el kirchnerismo no tiene financiamiento externo.
¿no? Entonces, por eso no tiene ni posibilidad de pagar la deuda externa de Argentina. Por eso te digo que Argentina va a un default mucho más notorio si es que finalmente gana Alberto. La única que le queda es, en ese escenario, evitar una hiper. O sea, para evitar una hiper dependerá de si se toman en serio de esto, de que se creen que los problemas que generó el gasto público y el estancamiento económico que terminó generando el gasto público, si se creen que de eso se sale con más gasto público, y sí, Argentina va camino a una hiper. Los tiempos fue lo que charlamos al principio. Me parece que antes de una hiper, primero escalamos a un esquema de 3 dígitos de inflación. Y después, si encima abusás sobre eso, ahí sí ya te vas camino a una hiper. Está bastante desesperanzado. Pero bueno, eso. Mira, soy realista. Argentina es uno de los pocos países que, de codearse con los países desarrollados, después a mediados del siglo pasado ya era un país emergente, y a principios de este siglo era el país frontera. ¿Viste? Y no es como que no se pregunta, che, pero ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que tamaño colapso? ¿Cómo puede ser que Argentina perdió, estamos una década sin crecimiento Argentina? ¿No? Porque primero, para evitar el ajuste, primero Cristina se comió todas las reservas del Banco Central y estatizó las FJP, y después vino Macri, y para evitar un ajuste más drástico, porque finalmente, ya te digo, algo de ajuste hizo, pero no le alcanzó, terminó tomando deuda externa, primero con los privados y después con el FMI. Es decir, en este periodo Argentina no creció en uno de los mejores periodos de la historia económica mundial. Estados Unidos fue una locomotora que creció desde la crisis subprime, o sea que fue en el 2009, hasta este 2019, el mundo no paró de crecer. Y Argentina se estancó en ese periodo, lo cual te pone en evidencia lo estancado que estamos. Porque si encima ahora hay miedo de que el mundo entre en una pequeña recesión, más que eso no va a ser una pequeña recesión típica de un ciclo, y porque nos llaman la atención a nivel mundial que hace 10 años que el mundo crece sin parar. Entonces dicen, bueno, hay algunas señales de que puede ser que el ciclo de bueno, agache un poquitito para que no un colapso, no un subprime, nada de eso. Pero bueno, sí hay indicadores de que Europa está frenando, de que Estados Unidos puede ser que esté frenando un poquito, y dicen, bueno, sí, puede ser, después de 10 años de crecimiento continuo al 3%, y ese es el tren que se perdió Argentina. Y lo peor es que si agacha el mundo, bueno, sonamos nosotros, porque encima el cuesta arriba se hace mucho más cuesta arriba. Pero si no frena, también te pone en evidencia lo que se perdió Argentina. A mí me gusta poner este ejemplo. Vos pensás que finalmente Argentina hace 8 años que no crece, ¿no? Desde el 2011 a la fecha hace 8 años, 2 presidencias enteras que no crece. 8 años es un montón de tiempo que se pone en evidencia cuando yo te digo que la última vez que creció Argentina, y un pibe estaba, imagínate, en un arenero o en una plaza con 10 años, estaba en una plaza divirtiéndose con sus amigos. Pasó el tiempo, pasó 8 años, y ese pibe de 10 años ahora tiene 18 años. Si sale al mercado laboral a buscar su primer trabajo mientras se acomoda su corbata y se pone su flamante camisa blanca, yo le tengo que decir como economista que Argentina no crece hace 8 años, no crece desde que jugaba en la plaza con sus amigos, no crece desde que todavía no había terminado ni la primaria, ni arrancó las expectativas de la secundaria, si ya las terminó, y Argentina no crece. O sea, Argentina está viviendo un colapso y no lo registra. Claro, porque ese pibe pasó 8 años de toda una vida, y ese pibe le tenés que decir, mirá, Argentina no crea un empleo hace 8 años, no crece, no genera empleo, si encontrás algo va a ser, ¿cómo se llama? Mal pago o posiblemente negro. Entonces, si Argentina no se da cuenta del colapso social que está viviendo, y bueno, no, es sorprendente, pero bueno, a todo esto encima se da el tupé de llamar década ganada, Entonces vos decís, bueno, listo. Si no distingue lo que es democracia con lo que es dictadura,
lo que está sucediendo en Venezuela, si no distingue directamente de que el proceso inflacionario es producto de la emisión monetaria, y bueno, entonces hay puntos de que sí, ¿y por qué voy a ser optimista? Sí, o sea, viéndolo con esa perspectiva es terrible, ¿no? Porque alguien entró en la adolescencia con una Argentina y salió de la adolescencia y sigue con la misma Argentina, incluso peor, ¿no? Porque en realidad han empeorado un montón de indicadores. O sea que la verdad es que la foto que describiste recién con ese ejemplo, la verdad que es terrible. La última, y con esto te cierro, ¿pensás que el domingo 27 puede haber alguna sorpresa, algún cambio en los resultados, o pensás que las cartas están echadas y que el resultado se va a mantener que vimos el 11 de agosto? A ver, las pasos fueron muy contundentes, también es una realidad que el futuro no está escrito. Y que si Argentina siempre está sorprendiendo, eh, siempre lo hacen. De hecho, hasta sorprendió en su momento cuando Macri fue presidente, porque fue palo y adentro, ¿no? Finalmente después. Andás a ver, que no sé, el futuro no está escrito. E igualmente, para no terminar con tanto pesimismo, a mí, viste, a ver, países estuvieron igual de confundidos que actualmente está la Argentina. Y no obstante salieron, A ver, países vivieron la locura directamente del socialismo en su máxima expresión, ¿no? En esto que es tibieza argentina, que finalmente no son ni una cosa ni la otra. No, hay países que vivieron la catástrofe que te genera el socialismo y aún así salieron, ¿no? O tenés países que vivieron terremotos y finalmente salieron, o tenés países que vivieron guerras civiles y finalmente salieron. Argentina no tiene todos esos componentes, no tiene una guerra civil, no le afectó un maremoto o un terremoto que destruyó medio territorio, no tiene problemas étnicos, no tiene problemas religiosos. Lo único que se tiene que recuperar Argentina es darse cuenta que el populismo la está carcomiendo viva. Cuando se dé cuenta de eso y que encima la receta para salir de eso ya está armada, porque si hay 70 países que viven muchísimo mejor que vos lo único que tenés que hacer es copiar a lo que vive mejor que vos. Si la receta para meterse a la globalización ya está hecha, ¿qué te gusta? ¿Canadá, Francia, Italia, España, Inglaterra? ¿Alguno de esos te tiene que gustar? Bueno, copia alguno de esos. ¿No te gusta Estados Unidos? Listo. A ver qué te gusta. ¿Italia? Bueno, copia Italia. ¿Qué te gusta? España, copia España. Es evidente que si Argentina se cree que con sus propias reglas va a salir de esta locura, no, evidentemente esto no funciona. Entonces, la globalización globalizó la forma de hacer macroeconomía. Si Argentina no ayorna las leyes laborales, comerciales y tributarias a lo que es similar en el resto de los países, no va a poder comerciar con ellos. Entonces, cuando abra los ojos, en algún momento, que no sé si es este año, el año que viene o dentro de una década, bueno, y diga, no, pará, y si nos sumamos al mundo y copiamos el mundo, ¿qué hay que hacer? Y a ver, tráeme todas las leyes de afuera que las empezamos a copiar. Tan simple como eso. Pero bueno, cuando lo haga, espero que no sea tarde, y ese pibe 18 espero que ya no esté viviendo en el exterior, porque la verdad que si sos joven y decís, no, para esta sociedad no va a caminar, me va a hacer subsistir y voy a tener 10 años más, y no solo no voy a tener empleo, sino que no voy a poder ahorrar, te conviene irte directamente. Bueno, simplemente una reflexión, ¿no? La descripción que vos hacías del chico que con 10 años tenía una Argentina y a los 18 tiene la misma Argentina o incluso peor, a vos te deberá pasar lo mismo que a mí. Es impresionante la cantidad de consultas que hay sobre, che, me tengo que ir del país, che, me recomendás irme del país, che, ¿a qué país me puedo ir? La verdad es que da mucha pena, como vos decís, ¿no? En una Argentina que hace algo más de medio siglo éramos la envidia del mundo, hoy que la gente joven, que es la que nos tiene que producir, inventar y empujar, se quiere ir a vivir a otro lado, ¿no? Sí, la verdad que... Pero bueno, parte de la solución es un diagnóstico crudo que te lleve a la realidad, ¿entendés? Porque justamente a veces lo que nos falta es directamente un diagnóstico. Porque cuando vos escuchás a las conversaciones de los argentinos, directamente discuten y vos decís, no, pará, no le pegan, no a la solución, directamente no le pegan ni al diagnóstico, ¿me entendés? Entonces, por eso considero que parte de la solución es primero un buen diagnóstico, y después, bueno, desde ahí se parte. El fumador, ¿cuándo deja de fumar el fumador?
cuando reconoce que el cigarrillo le hace mal, de hecho incluso hasta cuando se asusta, porque quizás la escalera ya no la puede subir o porque los resultados de un análisis clínico le empiezan a dar mal y se empieza a asustar. Entonces cuando se empieza a asustar dice, no, tengo que cambiar. Bueno, Argentina en algún momento se va a asustar como se asustaron tantos países que tocaron fondo. Pero el tocar fondo es relativo. Hay relativo en el sentido de que algunos tocan fondo cuando tienen un PBI de $10.000, otros tocan fondo cuando tienen un PBI de $5.000 y otros tocan fondo con un PBI de $1.000, incluso ya quizás ya es tarde. Porque suponete que Venezuela tocó fondo, la sociedad de Venezuela, manejada por una dictadura, que ahora la quiere sacar y dice, no, la verdad que la mentira chavista nos la comimos entera y ahora queremos salir y no podemos. ¿Por qué? Y porque nos ponen un arma en la cabeza si queremos salir. Tal cual. Entonces, por eso es, según el tocar fondo es relativo a cada sociedad. Algunas sociedades tocaron fondo con un PBI per cápita de 5.000, otras, como es Venezuela, quizás ya tocó fondo, pero ahora el ingreso promedio de un venezolano son $5. Terrible, terrible para lo que también supo ser Venezuela, ¿no? Que ha sido una de las primeras 10 potencias del mundo, como lo fue Argentina. Ramiro, se me fue el tiempo, 1.000.000 de gracias por la charla, la verdad que estuvo increíble y siempre es un placer hablar con vos. Por supuesto estás invitado cuando quieras a venir al piso de la radio, como ya lo has hecho, y gracias como siempre por tu generosidad y tu tiempo. Dale, Manuel, gracias por la charla y me comprometo a ir a la radio, así charlamos ahí personalmente, ¿te parece? Dale, querido, un abrazo gigante, buen fin de semana y feliz día para las madres que conformen tu familia. Dale, igualmente. Y en la lista que armaste sobre las cosas de los 90, sí, estuvo genial ese tuit que marcaste de las cosas de los 90, de lo que extrañás. Me parece que te faltó Metallica. Sí, me faltaron un montón de Metallica, cosas. Me faltaron unas cosas, pero... Igual el día que te veas, hacemos Metallica. el listadito en vivo entre los dos y felicitaciones también por los hilos que tuiteás vos puntualmente, me refiero al de las reservas del Banco Central con datos actualizados a 1946 a valores de hoy y uno que tuiteaste creo que la semana pasada sobre Keynes, que la verdad estuvo brillante. Bueno, fue un par de tweets medio que van a la esencia, ¿no? Porque vos fíjate que tenemos un minuto más. Sí, dale. Sí, no, que iba a esto de que lo que nos pasa a los argentinos también en parte es porque nos compramos el circo keynesiano entero, de la A a la Z, entero. Cuando el mundo desarrollado ya superó la teoría keynesiana, ¿me entendés? Mínimo piso para ser desarrollado siguen a Milton Friedman, pero piso. O sea, no siguen a Marx, obvio, pero tampoco siguen a Keynes, que lo abrazó con tantas ganas Latinoamérica, y el único que no lo abrazó, que fue Chile, ¿no? Que hoy actualmente ve los resultados porque es el PBI, que es el que tiene mayor PBI de la región. Tal cual. Qué sociedad decadente en la que nos hemos convertido. Ramiro, 1.000.000 de gracias y te espero la próxima por acá. Dale, abrazo grande. Un abrazo enorme.